Dios bendiga mis hermanos, participantes y miembros de este grupo. Y añada también el Señor abundante gracia y paz a cada uno. La reflexión de hoy está basada y vamos a tomar para lectura en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, que dice así: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Damos gracias al Señor por esta poderosa palabra. Y desde el principio está basada en la figura de un hombre que registra las escrituras. Y todos conocemos, pues, a ese hombre llamado Caleb. Este hombre del pueblo de Israel fue uno de los que fue escogido o tomado para ir a reconocer la tierra, de los que Moisés asignó con 11 más para ir a ese lugar y traer respuesta de ese lugar. Eso lo podemos encontrar, su nombre escogido, en el capítulo 13 de Números, versículo 6. También en ese mismo capítulo 13 de Números, versículo 30, nos encontramos a este mismo hombre, a Caleb, después que han venido de reconocer la tierra, animando al pueblo para que no desmayara y tuviera ánimo en ir y poseer lo que Dios le había prometido. Bendito sea el Señor para siempre, porque ya sabemos cuál fue la respuesta que trajeron 10 de los 12 que fueron a reconocer la tierra. Pero en el capítulo 14 del libro de Números, versículo 24, encontramos al Señor hablando a Moisés y diciéndole que a su siervo, por haber creído en él y por haber confiado en él, le tenía un lugar guardado en esa tierra. Así que Dios estaba de una manera premiando la fidelidad de Caleb. También encontramos, siguiendo la historia de este hombre, lo encontramos en el libro de Josué, pero ahora hablando a Josué y recordándole la promesa que había hecho a Josué, perdón, la promesa que le había hecho Moisés, de que cuando llegaran a ese lugar, a la tierra, él tenía un lugar allí preparado para Caleb. Y Caleb en ese entonces, dice Caleb, de acuerdo al relato que encontramos en la Escritura, él le recuerda a Josué, le dice: yo, cuando se me dio esa promesa, tenía 40 años. Ahora tengo 85 y Dios me ha guardado. Habían pasado 45 años y debemos notar de que Caleb no se había olvidado de lo que se le había prometido. Y las palabras que me impactan son las palabras que dice a continuación Caleb. Dice: yo ya tenía 40 años y ahora tengo 85 años, pero mis fuerzas, mi vigor y mi deseo de conquistar, de ir a ese lugar
que me habían prometido y alcanzarlo no han mermado. Las fuerzas siguen igual. Y el deseo también para ir a conquistar a esa tierra. Han pasado 45 años, pero todavía tengo el vigor que tenía en aquel entonces de entrar y salir y de batallar. Y déjeme recordarle, mis hermanos, que la tierra que Dios le había dicho a Moisés y que Moisés lo había proclamado delante del pueblo, era una tierra no fácil de conquistar. Era donde estaban los gigantes, los hijos de Anac. Era el lugar donde tenía que subir Caleb para conquistar ese lugar. Así que no era fácil. Iba a luchar contra gigantes, iba a luchar contra gente fiera, contra gente que era guerrero. Pero él tenía la mirada puesta en su Dios. Él tenía la mirada puesta en el Señor. Y él sabía que si Dios le había prometido, Dios también lo iba a ayudar para él poder cumplir esta tarea. ¿Y qué quiero transmitirle con esto, mis hermanos? Que Caleb es un ejemplo de perseverancia, que Caleb es un ejemplo de deseo de alcanzar las cosas. Y el versículo que hemos leído para entrar en esta reflexión habla precisamente de eso, de lo que dijo el Señor. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ya conocemos la historia, cómo Caleb batalló y luchó y alcanzó lo que Dios le había prometido. Pero entonces nos encontramos también en medio de la palabra del Señor con el apóstol Pablo, un hombre también batallador, un hombre ejemplo de lo que nosotros hoy debemos seguir. Y encontramos en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, que el apóstol Pablo dice que él no pretende haberlo alcanzado todo, sino que hace una cosa, sino que sigue batallando. Pablo se extiende para alcanzar la meta. Pablo sabe que aún le falta mucho por luchar. Y cuando Pablo escribe es porque encuentra gente que se han desmayado, gente que se ha ido quedando, gente que cree que ya la han alcanzado todo y han dejado de luchar y batallar. Y hermanos, y hay algo que nosotros podemos ver en medio de estos tiempos, que son los tiempos finales, estamos en la recta finales, y hermanos, y muchos han tendido a desmayar, a quedarse, a ir perdiendo la esperanza, perdiendo el sueño, perdiendo el deseo de avanzar, de seguir adelante. Han puesto la mirada en otras cosas, han puesto la mirada en lo que es vanidad, han puesto la mirada en lo que no permanece para siempre. Y nosotros podemos ver en las iglesias cómo la gente ya no quiere batallar, ya no quiere pelear. Y hermanos, debemos animarnos, debemos seguir trabajando en función de alcanzar aquello para lo que fuimos llamados. El Señor nos tiene lugar preparado. Así como Caleb les prepararon un lugar y tuvo que batallar contra gigantes, nosotros también tenemos un lugar. Pero mientras estemos en esta tierra, lo dijo el Señor, tenemos que batallar contra las aflicciones, contra toda la lucha que vamos a tener. El apóstol Pablo también se lo dijo a los hermanos que era necesario que a través de pruebas, de lucha, de muchas dificultades, entremos al reino de los cielos. Y entonces es allí, mi hermano, cuando debemos tomar el ejemplo de estos hombres, que a pesar de todas las circunstancias y de todo lo que tuvieron que vivir, pueden hoy estar allí como ejemplo de los que batallaron, de los que tuvieron que enfrentar dificultades grandes, pero no se rindieron. Entonces, y como ellos también vamos a encontrar en las Escrituras, hay muchos ejemplos de aliento para fortalecernos, para que nosotros sigamos peleando la buena batalla.
Volvamos al lugar, volvamos al campo de batalla, volvamos al lugar que se nos asignó, volvamos a la iglesia, volvamos a leer la palabra, volvamos otra vez a seguir con ese deseo de evangelizar, de llevarle la palabra a los perdidos, de la oración, de meternos en la oración, de buscar el rostro del Señor, de aquel que nos pueda ayudar a que nosotros podamos seguir peleando hasta el fin. Mis hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga y sigamos disfrutando del día que nos ha dado el Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se despide por aquí su hermano pastor José Sánchez desde Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, Venezuela.